Bienvenidos a Evidencia Criminal, un programa de investigación periodística realizado por estudiantes de la carrera de Comunicación Social de UCES Rafaela. Soy Nilo Peretto y durante estos encuentros les vamos a contar algunos de los casos policiales más resonantes que han ocurrido en Rafaela y en la región. El capítulo de hoy, denominado María Fernanda, Encuentro Fatal, tiene que ver con la historia de una joven de 18 años, María Fernanda Chico, primero engañada y después brutalmente asesinada por una niña que en aquel momento tenía 16 años de edad. Pero si les parece, vemos el informe de esta historia de tragedia, de engaño y de muerte. Alerta en C5N. Un caso impactante. Es un crimen que conmueve hoy a toda la provincia de Santa Fe y se extiende más allá de la provincia. Una joven de 18 años estrangulada. Una menor de 16 años detenida y acusada de asesinar a la ex de su novio. María Fernanda Chico es una joven estudiante que en la actualidad vivía en Córdoba, pero que había viajado a Ceres para visitar a su familia durante el fin de semana largo. Domingo 15 de febrero de 2015. María Fernanda Chico iba a pasar el fin de semana de carnaval en su ciudad junto a su familia, pero lo que nunca se imaginaba es que ese iba a ser uno de sus últimos días. La joven salió de su casa a las 12:30 del mediodía en bicicleta, pero no les dijo a los padres a dónde iba. Todo transcurría normalmente, pero empezaron a pasar las horas y la adolescente no llegaba a su casa. Los padres se empezaron a preocupar, y a la noche bomberos, policías y una gran parte de la población de Ceres comenzaron con la búsqueda de María Fernanda. Llegó el lunes y seguía sin aparecer, y ya se empezaba a sospechar lo peor. El martes 17 de febrero, en un negocio de ventas de postes sobre la ruta, pero al mismo tiempo cercano al centro de la ciudad, un empleado encontró un cuerpo tirado con una bicicleta arriba. Era María Fernanda. Esa misma noche, ya se empezaba a sospechar de quién podía ser la sospechosa del crimen. Una menor de 16 años, llamada Karen Náñez, con la que María Fernanda se disputaba el amor de un joven, llamado Rodrigo Gómez. Karen era una adolescente con una personalidad muy particular, con una alteración psíquica grave y al mismo tiempo con un gran desarrollo en el colegio, ya que tenía muy buenas notas y era abanderada. María Fernanda y Karen ya habían tenido cruces previos. La joven de 16 años estaba obsesionada con la víctima. Quería parecerse en todo a ella. Estamos nosotros sorprendidos por esta casi duplicación de personalidad entre una y otra, entre la presunta agresora y la víctima, que hacían lo mismo. Los chicos, los adolescentes de Ceres, ahora han revelado esto, han abierto esta información al resto de la sociedad. A ver, los papás, a ver si esto es real, Ana. Los papás dicen que estaba obsesionada la asesina con María Fernanda, que la copiaba absolutamente en todo. Y si uno ve las fotos, tienen como un perfil bastante parecido. Se sacó fotos la imputada durante un tiempo de la misma forma que se sacaba fotos la víctima. La presunta asesina tenía el pelo corto y se puso extensiones para parecerse a María Fernanda. Típica división de la pantalla en 9 casilleritos con la misma foto. ¿Las mismas? Hicieron lo mismo. Hizo la misma réplica la sospechosa. Las dos se pusieron brackets para la misma época. Las dos cambiaron y alisaron su pelo para la misma época. Días anteriores se habían cruzado en un boliche y Karen la había intentado chocar con la moto. Otro indicio clave lo dan las cámaras de seguridad de un comercio ubicado frente al negocio de ventas de postes. Con heridas punzantes y asegurarse el resultado muerte con alambre de la ex de su novio. 16 años. 16 años. La planificación fue muy inteligente. Karen, cuando estaba con el joven, le mandó un mensaje a María Fernanda haciéndose pasar por Rodrigo y la citó para encontrarse en el negocio de venta de galpones. Allí fue con un cuchillo, una tijera y un alambre. La víctima accedió al lugar y Karen la atacó. María Fernanda sufrió fractura de tráquea, producido por la presión del alambre. En los días previos al asesinato, la criminal había posteado en su cuenta de Instagram una foto del lugar con la frase "acá vas a terminar".
Luego de cometer el delito, la borró, pero ya era demasiado tarde. Era más baja que María Fernanda, pero al mismo tiempo más corpulenta, por lo que es posible que haya tenido más fuerza que la víctima y esto le haya posibilitado matarla con mayor facilidad. Al momento del hecho no tenía drogas ni alcohol en su cuerpo. Lo hizo con una frialdad absoluta, totalmente consciente de lo que hacía. Regresamos, continuamos en Evidencia Criminal, este programa que va a tratar de contar la historia de María Fernanda Chico, brutalmente asesinada en la ciudad de Ceres. Y hoy tenemos el gusto de recibirlo y queremos agradecerle por estar acompañándonos al representante legal de la familia Chico, hablo del doctor Hugo Parma, que está en los estudios con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por venir. Bienvenido. No, gracias a ustedes por invitarnos, a los papás de María Fernanda, a mí que los asesoro en esta cruel contingencia existencial que les ha tocado protagonizar y, bueno, a los alumnos de la carrera de Comunicación Social de la UCE que hicieron extensiva esta invitación en relación a un hecho que no se cometió en Rafaela o dentro del departamento castellano, sino en la ciudad de Ceres, que pertenece a otro departamento, el departamento San Cristóbal de esta provincia, ¿no? ¿Usted es ceresino, doctor? Exactamente, sí. ¿Reside en Ceres? Sí, yo estoy un poco en Ceres, un poco en Santa Fe, pero soy, sí, ceresino nativo. Y además es presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Ceres. Actualmente presidente de la Delegación de Abogados del Circuito 16, que tiene por sede la ciudad de Ceres, y que comprende una zona que va desde Ceres hasta las localidades de Monigotes y Suardi, en el límite con la provincia de Córdoba. Yo quiero trasladarlo en el tiempo a febrero de 2015 y que me cuente cómo se enteró y dónde se enteró de lo que había sucedido. Ese domingo, 15 de febrero, bueno, yo estaba con mi familia en la ciudad de Santa Fe y mi hija mayor, que vive en Buenos Aires, había viajado para pasar ese fin de semana con nosotros porque era un fin de semana largo, extra largo, sábado, domingo, lunes y martes, creo que carnaval, y bueno, poco después del mediodía ella manifestó que había leído en Facebook que estaban buscando una joven en Ceres que había salido de su casa y que, bueno, que no había regresado. Esa búsqueda empezó a generar preocupación cuando esa noche María Fernanda no regresó a su casa. Bueno, todos sabemos que la comunicación virtual de los jóvenes es al instante. El lunes nos comentó que, bueno, que estaba leyendo que María Fernanda no habían logrado ubicarla, y a la búsqueda que habían iniciado agentes de la policía de Ceres y bomberos voluntarios, comenzaron a añadirse vecinos de la ciudad de Ceres que, bueno, en muchísima cantidad y solidarizándose con un hecho que era verdaderamente excepcional en toda la historia de la comunidad. Ceres es una ciudad joven, fue fundada en 1892, bueno, no tenía antecedentes, todo esto empezó a generar un nivel de preocupación altísimo porque era algo impensado de parte de María Fernanda que esto podía pasar. Y bueno, el martes 17 a las 8:30 de la mañana, los papás de María Fernanda, la comunidad y todos, bueno, nos enfrentamos con el peor de los escenarios porque un empleado de un establecimiento, el Bagual, bueno, a las 8:30 de la mañana, recorriendo las instalaciones, un lugar donde se comercializan postes, encontró el cuerpo de María Fernanda, que yacía allí desde el domingo después del mediodía, ¿no? ¿Usted conocía a María Fernanda? ¿Conocía a los papás de María Fernanda? Mire, Ceres es una comunidad, es una ciudad, pero es una comunidad pequeña, tiene poco menos de 20.000 habitantes.
Conocía obviamente a los papás de María Fernanda. El papá es transportista, la mamá es encargada del registro automotor en la ciudad de Ceres, de forma tal que son personas conocidas, y en el caso de los abogados, bueno, con un encargado de un registro tenemos trato bastante cotidiano, razón por la cual había una relación de conocimiento previo, obviamente, con ellos, ¿no? Dos cosas o dos preguntas en una. Si aceptó inmediatamente el ofrecimiento de representarlos legalmente y por qué. Mire, recuerdo que habían pasado unos días del hecho cuando la mamá de María Fernanda, Silvia, que va a estar con ustedes después, me ubicó. Yo estaba en la ciudad de Santa Fe y obviamente conocía el hecho, conocía la gravedad del hecho, ya se comentaban las circunstancias en las cuales se había producido, ya se había detectado quién podía ser la posible autora del hecho y que éste era menor de edad. Y bueno, era una decisión difícil porque hay que enfrentar profesionalmente el dolor de los papás frente a un hecho que es el más espantoso que puede sufrir un ser humano durante el desarrollo de su existencia, que es la muerte de un hijo, máxime cuando esta muerte se produce en las circunstancias que se produjo, porque afecta su existencia en tiempo presente y hasta el fin de sus días. Y lo que se pregunta el abogado, más allá de esa tarea de contención que pueda hacer de sus clientes, es qué es lo que puede hacer conforme a la legislación, el régimen procesal vigente y las circunstancias del caso, dado que el hecho habría sido cometido por una menor de edad, y los menores de edad tienen jurisdicción especial, tienen procedimientos especiales y tienen una aplicación diferenciada del Código Penal, porque los menores son sujetos protegidos constitucionalmente, como lo son las personas adultas mayores o las personas minusválidas, ¿no es cierto? Es decir, no tienen, si bien el Código Penal argentino es uno solo, tienen un tratamiento privilegiado porque el derecho en principio apunta a la reeducación y a la reinserción del menor en conflicto con la ley. Y yo te lo sintetizo porque hay un tema técnico bastante complejo. El régimen penal juvenil a nivel nacional es una vieja ley del año 80 que es realmente desastrosa, y a nivel provincial teníamos una justicia de menores que desde nuestra óptica, los propios jueces yo creo que son víctimas de una legislación deficitaria de la provincia de Santa Fe, y esa justicia de menores para nosotros no respondía, no era una solución ni respondía a las expectativas de la víctima o de los derechohabientes de la víctima cuando el delito era cometido por un menor de edad, a las expectativas de la sociedad cuando se comete un hecho tan grave como este, y en definitiva yo creo que no sirve ni para el propio menor en conflicto con la ley penal. Y un régimen procesal penal que no permite, de menores en la provincia, que no permite la participación de los derechohabientes de la víctima, en estos casos de los papás, de los padres. Y para colmo, las actuaciones son reservadas de forma tal que ni siquiera se puede acceder al expediente. Fíjese que es todo tan absurdo que en nuestra provincia era más importante el derecho a la reserva de las actuaciones para preservar la integridad del menor en conflicto con la ley, que el derecho, en este caso de los papás de María Fernanda, a participar del proceso o a estar informados con respecto a la marcha de la investigación en lo que se había ido nada más y nada menos que la vida de su propia hija, ¿no? Como sí se puede hacer en la justicia penal, a partir de 2014, con el cambio del Código de Procedimiento Penal, con los mayores, digamos que la familia se puede constituir en creyentes, por ejemplo. A partir de febrero del año 2014 se modificó el régimen procesal penal en la provincia de Santa Fe, y en materia de delitos cometidos por adultos, el juicio se oralizó y, bueno, efectivamente, las víctimas de un delito se puede constituir como parte querellante,
que no es una facultad teórica, sino que el querellante tiene la posibilidad de participar del proceso, actuar a la par del fiscal, ofrecer pruebas, recurrir resoluciones, presentar sus escritos ante los órganos que intervienen en los recursos de apelación, controlar la producción de las pruebas. Fíjese que es tan asimétrico que si el delito hubiese sido cometido por una persona de más de 18 años, los papás de María Fernanda hubiesen podido constituirse como querellante, participar del proceso, ofrecer las pruebas que yo le digo, controlar la producción de las pruebas, colaborar con el fiscal, actuar con autonomía del fiscal, recurrir resoluciones que resuelven libertades asistidas, como la que goza en este momento la imputada de este hecho, en este proceso, recurrir las resoluciones que se dicten con respecto a declaraciones de responsabilidad penal o determinación de pena, y bueno, no pudieron hacerlo solamente porque la autora del hecho tenía menos de 18 años, estaba en esa franja entre los 16 y los 18 años que el régimen penal juvenil a nivel nacional, porque el que fija la política criminal es el Estado Nacional, bueno, prevé como menores que son relativamente punibles y tienen procesos especiales ante juzgados especiales con normas especiales donde le bloquean la participación a aquellos que han sido víctimas o son derechohabientes de las víctimas, porque en este caso la víctima falleció, ¿no es cierto? Doctor, ¿cómo está la causa hoy? ¿Dónde está la causa hoy? En este momento se ha transitado todo el proceso, intervino la jueza de menores, la jueza de distrito de menores con asiento en esta ciudad de Rafaela. Ahora, en este momento, se ha sustanciado, se ha agotado, se ha cumplido prácticamente todo el procedimiento y la causa, que tiene varios cuerpos, cada expediente tiene, cada cuerpo tiene 200 fojas y es una causa que debe tener 8 o 9 cuerpos, la tiene el juez penal de sentencia de esta ciudad de Rafaela, el doctor Botero, que es el que debe dictar sentencia con respecto a la responsabilidad penal de la imputada. En esta causa hay una sola imputada, que era menor de edad cuando se cometió el hecho, como vos dijiste al principio, tiene 16 años, bueno, y este juez, el doctor Botero, es el que debe declarar la responsabilidad penal, que es un acto procesal esencial porque declara si la imputada fue autora del hecho, si tiene responsabilidad penal y en su caso la calificación del hecho. Estamos dialogando con el doctor Hugo Parma, que es el abogado defensor de los papás de María Fernanda Chico. Les propongo que hagamos una pausa muy pequeña, ¿eh? No se vayan y ya volvemos. Doctor Hugo Parma, preguntarle también, y con esto ya lo vamos a liberar y le vamos a agradecer la posibilidad de visitarnos y de contarnos todo esto. Ya nos contó cómo sigue, en qué instancia está el caso, y me gustaría saber qué piensa de lo que vendrá. Mire, el tema es así. Con los papás de María Fernanda, en la primera reunión que tuvimos, nosotros tratamos de ser claros en el sentido de que teníamos un hecho doloroso en el cual a los derechohabientes de la víctima lo que les interesa es, dentro del dolor espantoso que significa la pérdida de un hijo, es que el hecho no quede impune. El tema es que el abogado en ese caso tiene la obligación de plantear cuál es la situación que enfrenta a nivel legislativo por tratados internacionales, por la Constitución Nacional,
por la legislación nacional, esta ley que yo te decía que es la 22278, un verdadero desastre en materia de política criminal, que es del año 1980, pensá que la Convención de los Derechos del Niño es del año 1989, fue constitucionalizada en el año 1994 y a prácticamente 30 años del dictado de la Convención constitucionalizado, Argentina no ha adaptado el régimen penal juvenil a nivel nacional, porque política criminal, te decía, facultad del Congreso de la Nación, a esa convención. Entonces, se planteó el panorama, además la justicia de menores y el régimen procesal de menores que contiene una serie de violaciones groseras de paradigmas constitucionales básicos en materia de proceso penal, aunque el delito lo haya cometido un menor de edad. Y bueno, a ese dolor que tenían los padres por la situación que estaban atravesando a pocos días del hecho, lamentablemente yo me tuve que sumar agregándoles a otro dolor porque no podían creer de que frente a ese hecho sea tan deficiente la actuación del Poder Ejecutivo, la actuación legislativa, la mora del legislador nacional, la mora del legislador provincial, bueno, y un código procesal que no resistía el menor análisis desde el punto de vista constitucional a nivel local. Por eso las marchas y los reclamos en aquel entonces, para cambiar las leyes. En aquel entonces, por eso yo valoro la actitud de los papás a los que vos vas a entrevistar después, en el sentido de que en ese momento de tanto dolor, lo único que pidieron es por lo menos avancemos para que en la medida que algunas cosas se puedan modificar, se modifiquen para que no haya otra María Fernanda. Lo que habla de una generosidad potenciada a la enésima potencia, porque frente a tanto dolor no se piensa de esa forma. Es decir, que los papás pensaron por otros para que este momento que ellos estaban viviendo no lo tengan que vivir, porque evidentemente un hecho impune es la anticipación de otro hecho de la misma o mayor gravedad que aquel quedó impune. ¿Se agregó el tema del agravante, doctor? Justamente, ¿Por alevosía? justamente es un tema que ahora tiene que resolver el juez penal de sentencia, que es el que declara la responsabilidad penal, y obviamente en este proceso, como en todo proceso penal, hay fiscal, hay asesores de menores y hay defensa, y la fiscal pidió de que el hecho sea calificado como homicidio calificado por alevosía por las circunstancias en que se produjo, lo que vos decías en la introducción. La utilización de un cuchillo, una tijera y un alambre, el engaño en un lugar semidescampado, bueno, generando un escenario absolutamente planificado para cometer el hecho con las características brutales que lo cometió. Para la fiscal, en un criterio que obviamente compartimos, no sería un homicidio simple, sino que sería un homicidio agravado por la causal de alevosía. Y aquí dos palabras te quiero hacer referencia porque son dos cuestiones sustanciales que se deben resolver en este momento. El primero, te decía que el Código Penal argentino es uno solo, pero tiene una aplicación diferenciada para menores. Diferenciada en cuanto a la pena, porque el régimen penal juvenil prevé que, bueno, debe aplicarse una sanción y esa sanción facultativamente, es decir, no en forma obligatoria, es la sanción que tiene prevista el delito para el caso de tentativa. Esa pena de tentativa es de 1/3 a la mitad de la que tiene previsto para el delito principal. Pero eso es facultativo, no obliga a los jueces. Pero por regla, cuando un menor comete un delito, acreditada la existencia del hecho, la autoría y la responsabilidad penal, la pena tiende a acercarse a ese 1/3 a la mitad. Pero el régimen penal juvenil tiene otra facultad para los jueces de menores, por eso que son tan dispares los fallos en materia de minoridad, que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista constitucional, es absolutamente irrazonable. Declarada la responsabilidad penal, es decir, que el imputado cometió el hecho que se le reprocha
en este caso con o sin la agravante que pide la señora fiscal, declarada esa responsabilidad penal, y si esa sentencia adquiere firmeza, en el supuesto que sea apelada, que interviene en segunda instancia la Cámara de Apelación, en este caso de Rafaela, el juez de menores al cual vuelve el expediente después que se declare la responsabilidad penal tiene la posibilidad de absolverlo de pena. Es decir, en este caso, por más que se la declare penalmente responsable por la comisión del delito de homicidio o homicidio calificado por alevosía, no voy a aplicar pena. Lo cual, te repito, desde nuestro humilde punto de vista es poco serio, porque si hay una declaración de responsabilidad penal, el hecho debe ser sancionado, no solamente porque la ley no lo impide, sino porque es lo que la Constitución Nacional y un mínimo de razonabilidad debe llevar al juez a dictar una sentencia acorde a la gravedad del hecho y las circunstancias en que se produjo. Minoridad no es igual a impunidad, minoridad no es igual a no aplicación de pena, porque ni la Convención de los Derechos del Niño, ni los tratados internacionales, ni la Constitución Nacional impiden la aplicación de pena de prisión efectiva a un menor cuando cometió un delito en esa franja que te decía que es entre los 16 y los 18 años de edad. Eso es lo que esperamos de la justicia, eso es lo que los papás de María Fernanda vienen bregando y, lógicamente, un pasito se ha dado en el sentido de que ellos te pueden explicar después mejor cuántas firmas han conseguido en la búsqueda de la modificación de las leyes a nivel nacional, o sea, en materia de régimen penal juvenil y del régimen procesal de menores y la justicia de menores en la provincia de Santa Fe, que hay un proyecto de reforma integral del Código Procesal de Menores en la provincia, que se llama Código Procesal de Niñas, Niños y Adolescentes, que deroga completamente el código actual, asemeja el proceso penal de menores a lo que vos decías al principio, que es al Código Procesal de Adultos, desaparece en la justicia de menores, hace el juicio oral, permite salidas alternativas, suspensión del juicio a prueba, etcétera, etcétera, acercando la justicia procesal de menores a paradigmas constitucionales y tratados de lo que Argentina es parte. Y aprovecho la oportunidad que me das para dar nuestro punto de vista con respecto a los legisladores. Hay un tema que nosotros hablamos desde el principio con los papás de María Fernanda, que insistimos durante todo el tiempo que transcurrió desde aquel entonces hasta ahora, pasaron 3 años, y que hoy es materia de debate en la legislatura local, que es el tema de la facultad de los derechohabientes de la víctima, en este caso, de constituirse como parte querellante en los procesos en los que se investiga la responsabilidad penal de menores, porque hay legisladores de nuestra provincia que siguen pensando que la participación del querellante es incompatible con la minoridad cuando se trata de delitos cometidos por menores en conflicto con la ley. Y yo creo que es un criterio de vista, un punto de vista totalmente equivocado, porque siempre va a haber en el proceso penal de menores un fiscal, un defensor de confianza, ahora el Servicio Público Provincial de la Defensa, lo mismo que lo tienen los adultos, de tal manera que asegura el equilibrio procesal, pero no impedirle a las víctimas de delitos cometidos por menores o a los derechohabientes de la víctima, como en este caso, que participen en ese proceso, yo te insisto, con la posibilidad de ofrecer pruebas, con la posibilidad de controlar la producción de las pruebas, con la posibilidad de colaborar en el esclarecimiento del hecho, de recurrir resoluciones, etcétera, no impedir esa facultad que también tiene raigambre constitucional, de la misma forma que lo tiene el derecho a la defensa del imputado al que se le reprocha haber cometido un delito grave. Pero todavía hay prejuicios, todavía hay pensamientos que yo creo que están absolutamente superados de algunos legisladores, sobre todo en una sociedad en la cual la experiencia demuestra que estadísticamente cada vez más menores cometen delitos graves y cada vez baja la edad de la comisión de ese tipo de delitos. Entonces, el Poder Legislativo debe reaccionar adecuadamente frente a eso, y este es un llamado a los legisladores, para adecuar la legislación no solamente a la realidad nacional, sino a esos paradigmas constitucionales que le aseguran a las víctimas y derechohabientes de las víctimas a participar de un proceso para que se dicte una sentencia justa en un tiempo razonable. Doctor, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Conversamos con el doctor Hugo Parma, el abogado defensor
de la familia de María Fernanda Chico. A la vuelta de la pausa, no se vayan, porque vamos a charlar también y le vamos a agradecer por visitarnos a Silvia y a Javier, los papás de María Fernanda. Ya volvemos. Continuamos con Evidencia Criminal, este programa de investigación periodística realizado por estudiantes de la carrera de Comunicación Social de UCES Rafaela, y en el capítulo de hoy le contábamos, denominado María Fernanda, Encuentro Fatal, hacíamos referencia a una joven de 18 años, María Fernanda Chico, nacida en Ceres, que fue primero engañada y después brutalmente asesinada por alguien que, como comentábamos, tenía en aquel entonces 16 años de edad. En el bloque anterior charlábamos con el doctor Hugo Parma, el representante legal de los padres de María Fernanda Chico, y hoy debemos agradecer enormemente la posibilidad de que Silvia Linardos y Javier Chico, los papás de María Fernanda, estén, y esto quiero resaltarlo y recalcarlo, por primera vez en un estudio de televisión, por primera vez en un medio presentes en Rafaela, y quiero resaltarlo porque ha sido un trabajo de producción de los alumnos de la carrera de Comunicación Social que es realmente para destacarlos. Javier, Silvia, gracias por venir, de verdad, muchas gracias. Muy agradecido. Gracias a ustedes. Usted es transportista, Javier. Sí. ¿Y estaba ese día en Ceres? Sí, pues yo trabajo, son martes y jueves que estoy afuera de Ceres y durante toda la otra semana estoy en Ceres. Y bueno, justo también era fin de semana largo. Claro, un fin de semana largo, exactamente. Por allá por el mes de febrero del año 2015. Silvia, lo hemos seguido el caso a la distancia, estamos a 150 kilómetros de Ceres, pero lo hemos seguido porque nos ha impactado, y nos ha impactado también el apoyo que han tenido, ¿no?, de la comunidad ceresina, de la gente que los ha acompañado de manera permanente. Sí, la verdad que sí. Primero, en primer lugar, porque mi hija era muy querida. Imagínate que con 18 años ella tenía infinidad de amigos. Era una chica sana y bueno, después que pasó esto, tuvimos el apoyo de toda la comunidad, de la zona, de localidades vecinas, incluso surgió de la misma gente juntar firmas para bueno, pedir cambio de leyes y todo pedir justicia. Imagino, recién nos contaba el doctor Parma, lo que habrá significado para ustedes el hecho de que él tenga que explicarles lo que acabó de explicar, que más allá de lo que fue el hecho en sí tan grave, tan violento, haya tenido que decirles, pero mire que por ahí la jueza de menores tiene la facultad. Claro, o sea, al principio, cuando la hallaron a ella, no sabíamos quién había sido. Claro. Entonces intervino el juzgado de San Cristóbal, incluso la fiscal nos dijo que podíamos ser querellantes. Pasadas las horas, a ella le hacen una autopsia y a la vez siguen investigando, y ahí surge en las cámaras quién había sido. Entonces ahí ya cambia totalmente todo, juzgado. Ya no pueden ser querellantes. No, ya la situación nuestra se complica. Absolutamente. Absolutamente. Y comenzar a conocer lo que son las leyes para menores en nuestro país. Ahí nos enteramos. Lamentablemente. Y la gente también, porque la gente tampoco no estaba enterada de que a ellos mismos les puede pasar eso. De que les matan un hijo y
y se encontraban con todo esto. Se encontraban, por ejemplo, como se encuentran hoy ustedes, con que quien mató a mi su hija está libre. Hace una vida prácticamente normal. Y está haciendo normal. la vida que no puede hacer mi hija. Así es. Gracias a la justicia. De cualquier manera, Silvia, y esto también quiero recalcarlo, quiero destacarlo, porque lo contaba el doctor Parma, la decisión de ustedes fue, bueno, sigamos adelante, insistamos, para que no haya, dentro de lo posible, otra María Fernanda en ningún lugar del país. Sí, yo creo que en ese momento, no sé, porque dentro del shock y todo eso, tuvimos esa de salir y de pedir eso y de entrevistarnos con diputados, nos recibió el vicegobernador, el ministro de Justicia. El ministro de Justicia en su momento. Claro. No sé si fue por toda la dimensión que tomó el caso, pero... Al menos hay un proyecto que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que está en senadores. Sí, gracias a eso. La verdad que muy pocos se han tomado el trabajo de presentar algo, de elaborar algo. Yo personalmente no encontré mucha voluntad política para cambiar. Para tratar de cambiar algo. Sí. ¿Cómo era María Fernanda? Charlaba con ustedes, más allá de que haya estado estudiando en Córdoba en ese momento, pero era una chica que era muy dada con sus amigos y también con ustedes. Sí. Ella justo estudiaba en Córdoba y ese fin de semana largo justamente vino. Y era pleno carnaval. Sí. Ese tema de que, bueno, no sabíamos que tenía una relación con este chico y todo eso, no sabíamos del peligro que ella que corría, podía significar. Claro. Porque tampoco conocían la existencia de su adversaria, supongamos. No. En absoluto. O sea, lo peligroso que podría resultar ser, nadie se imaginó. Claro. En seres, nadie. ¿A quién le puede caber que salgas al mediodía y no vuelvas? A nadie se le ocurriría planificar a nadie normal, se le ocurriría planificar un crimen, prepararse, porque llevó todas las cosas, citó, hubo un engaño, un robo de celulares, y después hacer lo que hizo, y con sangre fría se fue a su casa y siguió haciendo su vida. Su vida normal, como si no hubiese hecho absolutamente nada. Yo creo que hay tantos otros caminos para resolver algo y no esa manera. ¿A quién se le puede ocurrir? Silvia, Javier, ¿esto los unió aún más? ¿Cómo jugó en ustedes? Y era de sacar fuerza de donde no había. Mucho apoyo nos llevó más adelante mucho apoyo de la gente, que por ahí a nosotros había días que estaba muy caído y la gente nos levantaba para que sigan. Incluso cuando se supo, la noche que se supo quién había sido, la gente se enojó tanto, se indignó tanto. Recuerdo perfectamente. Que hasta los amigos de mi hija quisieron destruirle la casa a ella. Atacaron la comisaría. Era tanta impotencia que se sentía. Y sobre todo porque, bueno, las redes sociales iban siguiendo y ella había posteado que había dormido tranquila, que al fin había dormido tranquila. Entonces todo eso indignó tanto a la gente y a sus amigos, que era una sensación de mucha injusticia, de impotencia, y bueno, y sabiéndola que a ella no se la podía tocar. ¿En algún momento hablaron con la jueza de menores? ¿Lo recibió? Sí. ¿Sacaron algo en limpio o no? Y lo que pasa es que los jueces dicen, bueno, yo tengo estas leyes. Mientras no cambien las leyes, yo no puedo hacer nada. Pero yo no creo que así sea.
lo que le deban actuar los jueces. Porque más allá de que haya que cambiar, modificar las leyes, que es necesario, los jueces deben aplicar un criterio lógico ante estos crímenes tan graves, cometidos por menores, ¿no? ¿Estaban acostumbrados, Silvia, a manejar redes sociales? ¿Ustedes se manejaban con las redes sociales? No, ¿O no. empezaron ahora? No, yo no. Hasta el día de hoy no. Hasta hoy no. No, prefiero, no, por ahora. Pero no. de cualquier manera suelen recibir el apoyo de la gente. Sí, porque mi hijo sí. Claro. A través de él, sí. No, apoyo de todas partes del país, hasta de afuera, gente conocida que está afuera en otros países, o gente que ni conocemos. Nos han dado tanto apoyo. Y que fuerza, que estemos adelante, que justicia, que esto, deportistas. Inclusive 3 clubes de nuestra ciudad llevan llevan en su indumentaria el hashtag Justicia por Fer. Martín Ferreira, que es el corredor de turismo, Javi, ¿cómo es? Top Race, sí. El Top Race, que salió campeón el año pasado. Él en su auto tiene hashtag Justicia por Fer. Cosas que ellos solos se ofrecen. Claro. Infinidad. Pero bueno, estamos con las manos atadas. Yo no pierdo la esperanza de que se haga justicia. Fundamental. Y una condena justa. No una burla para la familia. Sí, eso depende del compromiso político, pero eso es algo que le deben a la sociedad. ¿Cuántas familias de víctimas inocentes hay que los menores están libres? Está bien, yo sé que se habla de los menores, de protegerlos, de la reinserción, pero el camino no es dejarlos dejarlos libres, porque ese chico no toma conciencia de lo que hizo. No le están enseñando que es un daño irreparable, que está mal lo que hizo, no le dan ejemplo a nuestros hijos. Yo creo que es una irresponsabilidad dejarlos libres, a la vez no crear instituciones donde los contengan. Por ejemplo, una cuestión que había que cuando había que apresarla, detenerla a ella, no había en toda la provincia de Santa Fe una institución donde tenerla a una menor femenina. Sí. No sé si ahora, después de 3 años, hay. Creo que no todavía, Silvia. Bueno. Creo que todavía no. Ahí está la indiferencia política que yo le digo, la falta de interés, de empatía. Pero además estamos hablando de alguien que no cometió un hecho menor. Cometió un hecho brutal, absolutamente. Y sobre todo premeditado. Premeditado. Claro. Porque no fue un hecho de violencia que, bueno, te quiero robar la zapatilla y sin querer se me fue la mano. Tal cual. No, esta chica, así como planificó todo eso, ahora está libre. La idea fundamental de esto, de este trabajo que hacen los chicos de comunicación social de UCES y de habernos ocupado y haberlos convocado, tiene que ver con eso, ¿no? Con el deseo de que se haga justicia realmente por María Fernanda. Así que enormemente agradecidos porque hayan venido, por el viaje y por estar aquí contándonos todo esto que seguramente, no tengo dudas, es absolutamente doloroso para ustedes. Ojalá, les agradecemos por el interés, por haberse interesado en el caso y ojalá que se haga justicia, de verdad. Los papás de María Fernanda Chico, charlando con nosotros aquí en los estudios de Next TV. En un ratito volvemos, una pequeña pausa y cerramos el capítulo.
Ustedes escucharon a lo largo del programa al doctor Hugo Parma, a los padres de María Fernanda Chico, supieron de algunas charlas que mantuvieron y de las cosas que le explicó su abogado defensor respecto de lo que puede suceder. Está en trámite de finalizar esta causa, está en el juzgado de sentencia y después va a volver al juzgado de menores y la jueza de menores, la doctora María Alejandra Feraudo de Platini, será quien tiene la llave para abrirle la puerta a Karen Ñáñez o para cerrársela, no digo definitivamente, pero por lo menos por un tiempo bastante importante. Y conocieron también, con la expresión de los padres, la grandeza de corazón de decir, bueno, si no podemos conseguir justicia, si la responsable de la muerte de nuestra hija no puede ir presa como merece por el hecho alevoso y con el agravante con que lo cometió, por lo menos empecemos a luchar para que cambien algunas leyes en la República Argentina. Porque más allá de todo esto, y ojalá que nuestros jueces puedan estar iluminados al momento de tomar una decisión, un hecho de estas características no puede quedar impune absolutamente. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo capítulo.